Sean todos bienvenidos y hoy vamos a continuar el ciclo de conversatorio sobre modos de ventilación mecánica y vamos a abordar específicamente la ventilación con presión bifásica de la vía aérea y su variante ventilación con liberación de presión de la vía aérea. La ventilación con presión bifásica de la vía aérea se define como un modo ventilatorio controlado por presión y ciclado por tiempo. O sea, la variable control en este modo es presión y la variable que se utiliza para pasar de inspiración a expiración es el tiempo. Esto en sí mismo es el mismo mecanismo de regulación y de ciclado que vemos en la presión controlada que todos conocemos. La diferencia fundamental radica en que en este sistema se permite al paciente respirar espontáneamente durante todo el ciclo respiratorio. Se produce una presión continua en la vía aérea con conmutaciones de inspiración a expiración que son cicladas por tiempo desde un nivel de CPAP a el siguiente. Como podemos observar en el siguiente gráfico, pudiéramos decir que el BiPAP es la combinación de respiraciones espontáneas, o sea, el sistema de presión continua de la vía aérea que todos conocemos como CPAP, con ventilaciones controladas por presión o la típica presión control que conocemos. Este modo ventilatorio lo podemos encontrar con diferentes denominaciones según el fabricante y así podemos observarlo con las denominaciones de BiPAP, BiVent, BiLevel, DuoPAP en dependencia de los ventiladores con los que nosotros trabajamos en el día a día. Si observamos una curva típica del modo de la ventilación con respiración bifásica en la vía aérea, pudiéramos ver que podemos definir varios elementos fundamentales. Primero, vamos a observar que se va a programar siempre dos niveles de presión, un nivel de presión alto, un nivel de presión bajo, también conocido como nivel PIP. Vamos a tener un tiempo alto que se va a corresponder con el tiempo inspiratorio y un tiempo bajo o tiempo sobre PIP, que es el tiempo expiratorio. Cada uno de estos parámetros se va a regular de manera independiente. Se denomina ciclo VIVent o ciclo APRV al tiempo total que dura la inspiración, y la expiración, o sea, la sumatoria del tiempo alto y el tiempo sobre PIP. Como se pueden observar, tanto durante la inspiración como durante la expiración, se observan inflexiones en la curva que están en relación con esfuerzos espontáneos que realiza el paciente, tanto durante el tiempo alto como durante el tiempo bajo. En este modo, estas respiraciones espontáneas pueden recibir asistencia con presión soporte y por eso podemos programar independientemente una presión soporte para el tiempo alto y una presión soporte para el tiempo bajo. Aquí podemos verlo de manera más resumida, cómo se definen las dos presiones fundamentales, presión alta y presión baja, y el tiempo alto y el tiempo bajo. Se puede plantear que en el modo de ventilación con presión bifásica de la vía aérea se puede transitar desde el control total hasta la espontaneidad total del paciente. En un momento inicial, donde el paciente no realice esfuerzos espontáneos, la ventilación en BiPAP no sería diferente de aquella que logramos encontrar en la presión controlada convencional. A medida que se va disminuyendo el soporte ventilatorio o el paciente va recuperándose y ganando y va siendo capaz de generar presiones musculares mayores, el paciente puede ser capaz de generar esfuerzos espontáneos durante el tiempo bajo y comportarse de manera similar a lo que podemos observar en la ventilación intermitente sincronizada mandatoria administrada en presión control. Una vez que el paciente sigue ganando
en autonomía puede ser capaz de generar tanto esfuerzos espontáneos en el tiempo alto como en el tiempo bajo. Y esto es lo que se denomina como BiPAP genuino. Y a medida que ya el paciente mejora totalmente, pudiéramos ser capaces de igualar ambos niveles de presiones y llegar a la ventilación en CPAP tal y como la conocemos. El paso de un nivel de CPAP al otro suele estar sincronizado con los esfuerzos espontáneos del paciente. O sea, en este modo ventilatorio siempre se establecen ciertas ventanas de trigger en el que se trata de garantizar que un esfuerzo inspiratorio del paciente espontáneo sea recompensado con el inicio de una de las respiraciones mandatorias. Asimismo, el inicio de un esfuerzo espontáneo en el tiempo alto será la ventana de trigger, será el elemento que identificará el momento de traspaso desde un nivel de presión alto al nivel de presión bajo. Ahora, llevando todo esto a la práctica, podemos ver cómo se trataría un trastorno de oxigenación con esta modalidad ventilatoria. Tenemos dos elementos fundamentales que pudiéramos realizar y un objetivo primordial. El objetivo primordial sería incrementar la presión media de las vías aéreas con una de las siguientes maniobras. Primero, pudiéramos aumentar la presión inspiratoria, tanto incrementando la presión alta como la presión baja en la misma cuantía. O el otro elemento, la otra manera sería incrementando la relación IE, por tanto prolongaríamos más el tiempo alto y mantendríamos el tiempo bajo y acortaríamos el tiempo bajo. Todos estos elementos, todas estas maniobras conllevarían a un incremento de la presión media de la vía aérea y tendría efectos beneficiosos en mejoría de la oxigenación. Para tratar un trastorno ventilatorio como tal, tendríamos que realizar una maniobra distinta. Uno sería aumentando la presión de insuflación del tapé o driving pressure que se utilizaría, y esto se lograría incrementando este gradiente entre la presión alta y la presión baja. Esto generaría un incremento del volumen tidal que obtendría el paciente y disminuiríamos de esta manera la PCO2 al lograr incrementar la ventilación alveolar. La segunda manera sería a través de un incremento de la frecuencia respiratoria. Pero hemos hablado de ventilación con presión bifásica en la vía aérea, pero hemos mencionado también la ventilación con liberación de la vía aérea. La principal diferencia entre el BiPAP y el APRV es la relación IE, la relación inspiración-expiración inversa en la APRV. Generalmente la programación de un APRV es totalmente contraria a la que se utiliza en BiPAP. Se suelen utilizar tiempos altos, extremadamente prolongados, entre 3 y 5 segundos, con breves periodos de liberación de presión que suelen estar en el rango de los 0,2 a 0,8 segundos. Realmente es una expiración muy corta que suele mantener el reclutamiento alveolar debido a la generación de autopip. Generalmente la ventilación en APRV se utiliza para tratar casos que se encuentran extremadamente hipoxémicos, generalmente con síndrome de distrés respiratorio agudo severo, con relaciones PO2-FiO2 por debajo de 100, en los que otras maniobras han fallado. Y el objetivo fundamental de este modo sería lograr mantener la respiración espontánea, como se ve en el gráfico, del paciente y lograr así algunos beneficios de la respiración espontánea, como el reclutamiento de áreas paravertebrales y peridiafragmáticas que mejorarían la relación ventilación-perfusión y con ello la oxigenación.
Aquí tenemos un ejemplo de el BiPAP con presión soporte añadida. Vemos en la figura, en la parte inferior, cómo el paciente realiza una respiración espontánea durante el tiempo alto y realiza otra respiración espontánea durante el tiempo bajo. Sin embargo, en la parte superior, esas mismas respiraciones espontáneas han sido recompensadas con presión soporte, o sea, han recibido asistencia con presión soporte. Vemos la diferencia sustancial que se observa en ambos gráficos. ¿Cuáles son las ventajas del BiPAP? Pues bueno, las ventajas del BiPAP fundamentalmente son mejorar la relación ventilación-perfusión. Ya habíamos hecho un comentario de los beneficios que tiene la respiración espontánea en la ventilación de áreas dependientes del pulmón y esto puede mejorar la relación ventilación-perfusión y mejorar la oxigenación. Se pueden evitar presiones excesivas en la vía aérea, por ejemplo, como aquellas que se generan cuando el paciente tose al ser un sistema abierto. Se necesita existe una menor necesidad de sedación. Se puede facilitar el destete del ventilador de manera más rápida y también previene la atrofia de los músculos respiratorios. Muchas gracias a todos, espero que les haya sido de su agrado. Que tengan buen día.